¿Qué tal, muchachos? Antes que nada, muy buenas tardes. Pues bienvenidos a nuestra siguiente clase, en este caso de Ciencias Sociales. Y al día de hoy vamos a hablar lo que es la ruptura y la evolución epistemológica de lo que son las ciencias sociales. Para esto hay que entender que la mayoría de las ciencias sociales alcanzaron su estatus científico a mediados del siglo XIX. Sin embargo, encontramos bases importantes en épocas anteriores. En el siglo XVII se identifica por el desarrollo de las ciencias naturales, la fe religiosa es desplazada por métodos de conocimiento donde las palabras, la inducción, la deducción y la experimentación toman partido entre los científicos como entre los filósofos. Estas ideas filosóficas de la segunda mitad del siglo XVII hasta el siglo XVIII ponen al hombre como un objeto de estudio, desplazando las cuestiones religiosas. En este sentido, son más de carácter humanista. ¿Qué quiere decir esto? Empezamos a reemplazar esta cuestión de esta fe religiosa para empezar a tener una evolución en un pensamiento más de carácter humanista. De ahí a que digamos que las ciencias sociales también se le conocen como humanidades. ¿Qué quiere decir esto? Asimismo se da una polémica entre los racionalistas una corriente ideológica, filosófica, patrocinada, o mejor dicho, que su mayor representante es René Descartes, con su famosa frase, pienso, luego existo. Coito ergo sum. ¿Sí? Ellos y los empiristas, en este caso, en este lado, comandados por Bacon y John Locke, en los cuales son los principales. Los racionalistas establecen que conocemos todo por medio de la razón, y los otros, los empiristas, que nosotros lo conocemos a través de la experiencia. Y es aquí donde vamos a empezar a encontrar la principal cuestionamiento de ideas o lucha de ideas. ¿Por qué? No es que una sea correcta y la otra está incorrecta. Al contrario, son dos corrientes que nos permiten poder llegar a la razón, pero por dos vertientes completamente distintas. René Descartes dice que hay que tener un sentido lógico, un sentido racional del porqué de lo que hacemos, ¿va? Y eso es algo importante que nosotros vamos a empezar a iniciar cuando estemos en filosofía. El porqué de las cosas. Ya lo vimos en el primer video, ¿va? ¿Cómo empieza a funcionar la filosofía? Por empezar a cuestionarme el de ¿y por qué? El porqué de las cosas. Entonces René Descartes dice, con su famosa frase, pienso y luego existo, ya que si yo no empiezo a pensar, no me comienzo a cuestionar, pues obviamente lo que estoy haciendo es empezar a reaccionar solamente de una forma más animalesca. Estoy siendo un autómata, o sea, hago las cosas pero no le encuentro una razón del por qué las hago. Y lo que eran Bacon y John Locke, los empiristas, ellos dicen, nosotros vamos a conocerlo a través de la experiencia. Yo no puedo conocer ni decir si las cosas están bien o mal si no logro primeramente conocerlas. Necesito experimentar con ellas para que así, a través de los sentidos, pueda entender yo lo que estoy haciendo.
Ya para el siglo XVIII los grandes pensadores se proponen avanzar en el conocimiento, desenterrando de las tinieblas y de la ignorancia y la superstición, y es por eso que se le llamó a esta etapa como el iluminismo o el siglo de las luces. El movimiento iluminista tendrá un gran desarrollo en Francia con los llamados enciclopedistas. En el mismo siglo XVIII, el inglés Adam Smith inaugura una nueva ciencia de la economía con su obra Riqueza de las Naciones. Pero vámonos a este punto importante. Nos hablan que empieza este movimiento conocido como el siglo de las luces. ¿Por qué? Lo que se buscaba, como nos lo dice ahí, era poder desenterrar de las tinieblas, en este aspecto, el oscurantismo, estas ideas religiosas en las que no se le podía cuestionar al rey, en este caso a lo que era a la nobleza, al clero. ¿Por qué? Porque obviamente lo que ellos decían se tenía que cumplir al pie de la letra. Y no los cuestiones porque entonces ellos decían, no, es que si nosotros cuestionamos lo que estamos haciendo, vamos a hacer enfurecer a Dios. Y obviamente esto no le gusta a Dios y por lo tanto hay que hacer las cosas así como nosotros lo estamos diciendo. Obviamente este sentido de la razón de empezar a tener un poco más de conciencia de lo que se está haciendo, a estas dos partes no le gusta. Y es por eso que estos pensadores empiezan a tener un gran séquito de seguidores, pero lo que ellos buscaban no era que tuvieran seguidores como los que conocemos hoy en día, sino lo que ellos buscaban era ilustrar, iluminar, enseñar. Educar a la gente para que ellos mismos, empezando a tener un sentido de cuestionamiento, empezaran a encontrar el porqué de las cosas, ¿va? Que empezaran a utilizar la filosofía como un medio, como un desarrollo. ¿Para qué? Para quitarnos todo este oscurantismo, estas tinieblas, estas ideas religiosas, este despotismo con el que estas dos partes siempre actuaron. Obviamente ciertos factores se empiezan a juntar, se empiezan a presentar, que tienes, nos dice, esta idea nace en Francia, y tenemos en Francia una población en la cual la mitad se está muriendo de hambre, la gente está cansada, pero estas dos partes no voltean a ver. ¿Por qué? Porque no les interesaba. La culminación de este proceso ideológico será la toma del poder político por parte de la burguesía. Aquí hay que tener muy en claro que cuando nosotros hablamos de burguesía, nos referimos a empresarios, campesinos, trabajadores básicamente. Aquellos que les iba un poquito mejor y que no se estaban muriendo de hambre. Hoy en día nosotros entendemos por burguesía el término de los famosos burgueses, ¿va? Que en Alemania sí eran completamente distinta la burguesía alemana con la burguesía francesa. La culminación de este proceso ideológico será la toma del poder político por parte de la burguesía, mediante las llamadas revoluciones democráticas burguesas.
como la Revolución Inglesa del siglo XVII y la Revolución Francesa del siglo XVIII. Esta que ocurre entre 1789 y 1799. Pero no será sino hasta el siglo XIX, con la burguesía ya en el poder, que se da un descontento por parte del proletariado y que las ciencias sociales nazcan del esfuerzo histórico de la burguesía por extender los métodos, las ciencias matemáticas de la naturaleza a la de los fenómenos humanos. Dice, ya con la burguesía en el poder, que se da un descontento por parte del proletariado y que las ciencias sociales nazcan del esfuerzo histórico de la burguesía por extender los métodos de las ciencias matemáticas que de la naturaleza a los fenómenos humanos. Si ustedes recuerdan esta parte, nosotros decíamos, ¿cuál es el campo de estudio de la filosofía? Los fenómenos naturales y después los fenómenos sociales o los fenómenos del hombre. Una vez que la filosofía ya tiene estudiado los fenómenos naturales, ahora sí, vámonos a los fenómenos sociales. Y es aquí donde empezamos a tener el nacimiento de las ciencias sociales. Para poder entender la naturaleza de los fenómenos humanos. ¿Por qué el hombre reacciona de esa forma? Y para eso pues tenemos, ya lo vimos, la sociología, tenemos el derecho, tenemos la historia y de la misma manera el aspecto económico. Obviamente esta época de la Ilustración la vamos a visualizar desde otra perspectiva, pero cuando entremos nosotros a historia. Mientras tanto, eso será para la próxima semana. Mientras tanto, hay nosotros que empezar a entender cuáles son las características de la época y sobre todo sus principales representantes. El por qué se nos hace llamar, en este caso, los enciclopedistas. Hay una razón importante de la misma. Entonces, les va a tocar a ustedes empezar a investigar. Les voy a dejar ahí una serie de preguntas para que empiecen a familiarizarse con los términos y sobre todo con toda la información que viene respecto a